Muy buenas noches, familia. Dios Todopoderoso nos bendiga grandemente. Le damos gracias por esta noche en que nos permite retomar nuestro devocional familiar, ya el devocional número 73 de los que llevamos desde que iniciamos este hermoso proyecto de compartir en familia temas que afectan directamente lo que tiene que ver con el hogar, el matrimonio, la crianza de los hijos, y recientemente estuvimos en varias sesiones tratando sobre el matrimonio y sobre la preparación para el matrimonio. Hoy vamos ya a pasar a nuestra lección número 3 y esta lección número 3 lleva por título Razones para la infidelidad. Razones para la infidelidad. Y como dije fuera de grabación, pues hubo una confusión allí respecto a la lección que tocaba hoy. Ya la anterior la habíamos concluido y empezamos con esta. Así que no he sido infiel, no los he engañado para traerlos acá para cerrar la lección número 2, sino que pues fue una confusión allí, pero ya podemos dar inicio a este tema yéndonos un momentito al diccionario para buscar el término razón, porque hablamos de razones para la infidelidad. Bueno, dice el diccionario que la palabra razón entre sus definiciones tiene una declaración ofrecida en explicación o como explicación o justificación, también como un motivo o un fundamento racional de algo. Deseo dejar constancia desde el principio de que no hay razón para la infidelidad. Si uno considera el amor de Dios en el mismo rostro de la deslealtad y el rechazo del hombre, se hará evidente que no puede haber razón para la infidelidad del hombre hoy en día en el sentido de tener justificación o tener defensa posible. Pero existe, ahí usamos razón aquí como motivo, lo que lleva a la persona a esto, aunque no lo defienda ni lo justifique. La madre Eva fue tentada por las tres vías de enfoque de Satanás hacia el hombre. Por ejemplo, si nos vamos hasta el Antiguo Testamento y consideramos el pasaje de Génesis, capítulo 3, versículo 6, que vemos allí, que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y ahí a qué está apelando Satanás, al deseo de la carne, pero además también ella vio que era un deleite para los ojos, era un árbol que era llamativo, el fruto era llamativo. Allí a qué estaba apelando, a la concupiscencia o al mal deseo de los ojos. Y luego que era deseable comer de ese árbol porque prometía al que lo comía tener sabiduría, pues fue lo que Satanás trató de meterle en la cabeza a nuestra madre Eva. ¿Y qué sería eso de querer saber como Dios? Bueno, era la vanagloria de la vida. Dice la escritura que ella toma su fruto y come. El apóstol Juan nos informa en Primera de Juan 2:16 que estas avenidas no vienen de parte de Dios, sino del mundo. No vienen de parte de lo bueno, no vienen de parte de lo santo y de lo justo, sino viene de todo lo malo, de todo lo que es dañino, el pecado en primer lugar, que es lo que vino a traernos muerte, condenación y miseria. A pesar de que Eva entendió perfectamente la voluntad de Dios y fue capaz incluso de repetir las instrucciones dadas por Dios a la serpiente, de todas maneras comió del fruto. Añada a esto el hecho de que Adán, con los ojos bien abiertos, sabiendo la procedencia del fruto, conociendo la prohibición de Dios, conociendo las consecuencias de comer de ese fruto, cuando su esposa se lo dio, Adán decide comer del fruto prohibido. Sus acciones fueron impulsadas por motivos menos que honorables. Las consecuencias de sus acciones, de las que eran conscientes, fueron absolutamente desastrosas, como nadie nos tiene que explicar, porque hoy día nosotros somos víctimas de todo ello. Por lo tanto, concluyo que sus acciones en este caso no fueron razonables, no fueron justificables. Sin embargo, este no es mi punto. A pesar de este rechazo voluntario, a pesar de este cambio o de esta transferencia de lealtad, de la lealtad que le tenían a Dios para dársela a Satanás, Dios todavía amó al hombre. No solo no destruyó al hombre por completo,
sino que incluso le oímos decir de parte de él a Satanás en Génesis capítulo 3, versículo 15, que debió estar aquí, ya veo que no lo incluí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una promesa divina a los pecadores de que en lugar del tiempo, en algún momento del tiempo, Dios enviaría a uno que invadiría y conquistaría el dominio o el reino de Satanás. Cuando vemos la belleza y el significado de un pasaje como Juan 3:16, cuando vemos el sacrificio y el sufrimiento del Hijo de Dios, Filipenses 2:5 en adelante, Juan capítulo 19, cuando sabemos por qué Él murió, Primera de Corintios 15:3, Romanos 4:25, por quién murió, Hebreos capítulo 2, versículo 9, y el poder de su resurrección, habiendo, como dice la epístola a los Hebreos, gustado del don celestial y habiéndonos hecho partícipes del Espíritu Santo y gustado de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, simplemente no puede haber razón para nuestra infidelidad. Pero, sin embargo, innegablemente, la infidelidad es claramente evidente en la vida de algunos seguidores profesos de nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Cuáles son algunos de los factores causales involucrados en nuestro rechazo voluntario de la verdad sagrada y eterna, del amor de Dios, de su misericordia? ¿Por qué los hombres abandonan el camino iluminado y caminan a propósito, a voluntad, en la oscuridad? Esto nos lleva a hablar de las causas de la infidelidad. Veremos varias esta noche, la primera de ellas. Dado que todo lo que hay en el mundo, la palabra para mundo en el Nuevo Testamento es cosmos, que habla acerca de una esfera o de un ámbito, y en este caso el ámbito de la maldad. Según Juan, dice que es la concupiscencia o el mal deseo de la carne, la concupiscencia o el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dado que el hombre, al apartarse de Dios, debe volver a ese mundo, o a la palabra mundo utilizada en ese sentido de el ámbito, el dominio del pecado, de la ignorancia, de la maldad, allá donde no hay esperanza sin Dios, como dice Efesios 2:12, se deduce que las causas de la infidelidad deben estar dentro del propio hombre y no se puede culpar a Dios, no se puede culpar a nadie más. Vamos a ver entonces la primera de esas causas. En esto sería el orgullo. Hablamos del orgullo. El orgullo es un factor principal en el rechazo de Dios y del camino de Dios, lo cual es el significado del término infiel. Proverbios capítulo 16, verso 18, como lo tenemos allí en pantalla, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este principio se ejemplifica en la vida de muchos personajes bíblicos. Por ejemplo, uno del que hemos estado hablando, del que hemos estado aprendiendo nuevamente en los sermones dominicales. Saúl, hijo de Cis, primer rey de Israel, aunque humilde, modesto y aparentemente, inusualmente modesto, permitió que el orgullo lo destruyera. ¿Cómo sé esto? Porque cuando vamos a primero de Samuel, capítulo 16, los versículos 8 al 9, encontramos a las doncellas de Israel saliendo a recibir al ejército de Dios, a ese ejército que volvía de la batalla victorioso, bajo el liderazgo de Saúl. Pero en su cántico ellas dicen: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto enojó muchísimo a Saúl, y dice la escritura en el versículo 9 de primero de Samuel 18, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La altivez de Saúl, su naturaleza orgullosa y en última instancia su deshonra fueron provocadas por el orgullo. Quería parecer grande ante los ojos de los hombres en lugar de tener grandeza espiritual ante los ojos de Dios.
El orgullo intelectual es un factor primordial en la infidelidad de algunos en la iglesia del Señor. Pablo el apóstol dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 5, disculpen allí que tapo parte del... Voy a desaparecer un momento aquí para que puedan leer sin dificultad. Se me había olvidado que puedo desaparecer. Dice este texto, Primera de Corintios 2, 2 al 5, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un grado peligroso de orgullo se puede observar hoy en gran parte de la predicación que se realiza. No tengo la intención de menospreciar a mis hermanos predicadores. No hay una clase de hombres más valiosos en la tierra. Simplemente hemos avanzado, hemos ido más allá o hemos retrocedido más bien de los fundamentos bíblicos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted ha visto una gráfica antiestética o simplemente ha escuchado un buen sermón bien organizado sobre un tema? ¿Qué debo hacer para ser salvo, por ejemplo? O todavía los predicamos, pero en algunos ambientes esto hace que uno se sienta un poco incómodo. Uno casi espera que alguien diga, oye, no nos motivaste, no tuviste el viejo entusiasmo de el campamento aquel donde estuvimos o de la actividad X de jóvenes o de las conferencias, etcétera, etcétera. Solo te pusiste a predicar el evangelio, algo que ya nosotros conocemos. No hay nada malo en estas cosas, entiendan, pero hermanos, no tengamos vergüenza del evangelio sencillo y básico, ni del lenguaje sencillo en el que éste debe ser predicado. El orgullo intelectual es responsable del rechazo de la inspiración divina y de la negación de ciertas porciones de la Biblia. Los hombres intentan hacer que la Biblia se conforme o encaje a los patrones de pensamiento actuales y la obligan a que les dé la razón en su manera de sentir y en su manera de creer tan particular. Esta tendencia se conoce como modernismo o más específicamente liberalismo, pero no es moderna en el sentido de ser nueva, ya que ha estado ocurriendo desde que se escribió la Biblia. Es moderna solo en el sentido de que cada generación, en mayor o menor medida, ha tratado de hacer que la Biblia apoye su propio nivel de pensamiento. Liberalismo es un término más apropiado, creo. El orgullo es un problema en nuestra dedicación personal a Cristo, porque recuerde que el Señor dijo, como hemos estado estudiando en nuestras clases entre semanas, Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Somos, por supuesto, conscientes del significado de llevar la cruz. Es una marca de extrema vergüenza porque la crucifixión, como bien sabemos y hemos estado discutiendo, estaba reservada como un medio de ejecución para los criminales más bajos, viles y traicioneros. Cuando nuestro Señor caminó a través de las puertas del pretorio hacia la vía dolorosa, llevando su cruz, se transmitió de inmediato un mensaje trágico, pero poderoso a aquellos que estaban a lo largo del camino. Aquí está uno de los criminales más viles y despreciables de Palestina. Supongamos que estás en una reunión de la Asociación de Padres de Familia y Maestros y pues la presidenta sugiere que este grupo patrocine un baile para los estudiantes de secundaria. Serás el primero en levantarte y ganando el reconocimiento de la presidencia, declarar que como cristiano debes dejar constancia de estar en contra. Cuando hagas esto, tendrás la confianza en el conocimiento de que tu vida diaria da credibilidad a las convicciones que estás expresando en esa negación. ¿Estás dispuesto a ser un necio o un tonto por Cristo ante los ojos del mundo para mantener tu fe y lealtad a Él? ¿Persistirás en contar la historia de amor de la cruz cuando un mundo lleno de agnosticismo, de
infidelidad, de ateísmo, se ríe a tus espaldas. Vivirás en un alto plano de comportamiento moral y ético que requiere el Señor cuando tus compañeros de clase o colegas no solo actúan de manera diferente, sino que te excluyen por tus convicciones. Pues cierro la meditación de esta noche con la cita de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ciertamente no hay justificación para la infidelidad, no hay justificación para ser desleal, no hay justificación para ser traicionero, y cuando el hombre lo ha sido, la culpa reside únicamente en él. Vamos a ver otras causas en esta lección que continuaremos, si Dios lo permite así, la próxima semana. Lo vamos a relacionar específicamente con el tema de nuestra serie que tiene que ver con el hogar como Dios lo planeó. Pero es que si no somos leales a Dios, no vamos a hacerlo a nosotros ni vamos a hacerlo a otras personas, incluida nuestra pareja. Por lo tanto, es sumamente importante que, y debo incluir aquí a los hijos, en ser sinceros, en ser leales, en ser obedientes, porque también cuando desobedecen, también cuando hacen cosas escondidas, también cuando están viviendo otra vida fuera de casa, que luego fingen no llevarla cuando están frente a sus padres, eso también es un modo de infidelidad que tiene que ver con la familia, con el éxito o el fracaso de ella. Por lo tanto, en esta lección esperamos que cada una de estas causas que vamos a ver la podamos analizar, la podamos examinar en nosotros mismos, encontrar si hay alguna falla que nos está llevando a caer en esto y poder corregirla, porque queremos tener un hogar realmente como Dios lo planeó. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo ricamente.